pico de la temporada del año, y cómo están organismos como los cuerpos de bomberos para responder eficientemente. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Un honor estar con ustedes de nuevo en esta radio. Una pregunta bien difícil. Estamos en una temporada de sequía, una temporada de mucho calor, que es normal que no suceda en esta época del año. Sin embargo, hay unas variables, ¿no? Comenzó a llover de repente y que no era normal en esta época, y la respuesta ambiental fue esta, mucho calor. Sin embargo, vean ustedes este cambio que viene sucediendo en forma sostenida, que en la mañana baja la temperatura ciertos grados, y al final de la madrugada también baja mucho más. ¿Qué significa? Todo que la parte de vegetación se va a resecar más, quiere decir que va a haber mucho más incendios forestales. No hay una política preventiva para incendios forestales. Ahorita, lamentablemente, tenemos muy pocos recursos para responder a este tipo de eventos, no solamente en los forestales, sino en la parte estructural en la ciudad de Caracas, o la Gran Caracas, incluyendo los Altos Mirandinos, el litoral de Guerote, toda esta zona que no tienen prácticamente los recursos disponibles para responder a una emergencia de este tipo. Para que se dé una idea, también la audiencia, nos demos una idea a todos, ¿qué se requiere hoy para responder como debería? Fíjate, Ante incendios forestales, porque permítame además incorporar este dato que tienen en la página de la Casa Unión Radio. Ese sobre la cantidad de hasta ahora incendios forestales que se han reportado, 2023, 278 en la ciudad de Caracas. Solamente. La gente que nos vaya a Aragua fue muy difícil la semana pasada y esta semana por la cantidad de incendios forestales paralelo a la autopista regional del centro, que fueron de grandes dimensiones, con muy pocos recursos para la respuesta. Sin embargo, fíjese, los muchachos que están los bomberos de Caracas, va a ser un muestreo del área metropolitana, están combatiendo los incendios que se presentan en el Ávila en forma rápida. Como antes los bomberos de forestales que cuida el Ávila, que nos cuida nuestro pulmón, es un licenciado con mucho conocimiento en el área, pero tiene muy poca capacidad de respuesta porque no tiene los equipos específicos para atender. Sin embargo, los voluntarios siguen siendo quizás un bastión importante para dar respuesta a este tipo de incendios forestales. ¿De qué manera responden si no tienen recursos? Bueno, para que tú veas, muchos de ellos van con sus recursos propios. Wow. Mayormente, los últimos meses, he visto con mucha preocupación que hay esa bendita mutación de las instituciones que dirigen de recursos que son para bomberos a otras organizaciones que son emergentes, inventadas de repente, y están perdiendo la capacidad los bomberos de atender una emergencia grande en Caracas, porque los recursos están siendo orientados hacia las instituciones que están creando nuevas. ¿Por ejemplo? Instituciones privadas asociadas a compañías del Estado, que son para dar respuesta interna y están dando respuesta externa. O sea, los bomberos son los responsables de la parte de emergencia en el área metropolitana de Caracas. Llámese Gran Caracas, Miranda, Valle del Tuy, estas cosas que son asociadas según en la parte urbana, ¿no? Sin embargo, vemos con mucha preocupación de 25 estaciones que hay en Caracas o había en Caracas, son muy pocas que tienen recursos completos. ¿Y la competencia de ellos incluye qué? La lista es larguísima, me imagino. Fíjate, el bombero atiende primero los incendios estructurales y no estructurales, como son los incendios forestales, la parte de todo que es la parte de materiales peligrosos, HATMAC, la parte de primer auxilio y atención de medicina de emergencia prehospitalaria, la parte de prevención y la parte de riesgos especiales. Es una cantidad de componentes que cada uno tiene sus divisiones que nos hacen un gran compás. La gente de riesgos especiales eran los responsables de hacer las evaluaciones previas ante las lluvias. Igualmente las evaluaciones antes que sucedieran este tipo de eventos de verano, hacer los estudios que eran más vulnerables los sectores que hacen contacto con la cota 1000 y la autopista. Pues. Riesgos especiales tenía como objetivo un plan de lluvia ante las lluvias. Hacía un estudio previo de las quebradas, de las cuencas, de los sedimentos que había en las cuencas de las quebradas, no solamente en Caracas, en La Guaira, en los Valles del Tuy y inclusive los Altos Mirandinos. Esto se llama PLACADE en esta época, planificación para emergencia. Eso no se hace hoy en día. Se está haciendo con muy poquitos recursos. ¿Cuántos en total son? ¿Cuántos integran los Yo creo que los bomberos, sin atreverme a llegar a una cifra exagerada, yo no creo que lleguen a 400 ahorita. 400 para la Gran Caracas. Para la Gran Caracas. Imagínate. Porque, fíjate, repito, en la gran mutación que hubo de desviar recursos, Protección Civil tiene su objetivo que establece la ley, es la prevención.
Los bomberos es la atención de la emergencia. Claro. Entonces usted ve una cantidad de gente atendiendo a la emergencia y los bomberos prácticamente sin recursos. Los muchachos que están en los bomberos ahorita es porque aman la institución, porque tienen mística institucional. Porque, y por sueldo ni siquiera. No, para eso no. El que están allí yo los felicito porque tienen voluntariado. Mística. No, hay voluntarios y hay permanente. Nómina. Hay nómina. Que esa gente que está en nómina ahorita es porque ama lo que hace. Uh-huh. Están identificados con su trabajo de bombero. Yo fui bombero y amo mi institución todavía, con todos los problemas que pueda tener. Bueno, pero es que pasa también con el sistema de salud en general, ¿no? El que todavía está con los pocos recursos, obviamente, pues es un tema de compromiso. Fíjese, es una vocación de servicio sí, que hay que reconocer, aplaudir. A veces se le dan los recursos. Yo sigo insistiendo que mayormente tenemos la costumbre de buscar un culpable, ¿no? Mientras no estén claros los objetivos de cada institución y que el Estado no tenga claro qué hace cada quien, vamos a seguir perdiendo tiempo en otras instituciones. Y a todas estas, la mayoría de las emergencias que se le presenta hoy en día a los bomberos tiene que ver con incendios forestales, por el tema de la temperatura y todo, ¿no? Ahorita, en lo que se está moviendo. Ahorita. Sin embargo, fíjate, el incendio forestal hace impacto en la parte ambiental. O sea, contamina el ambiente, genera una cantidad de daño en la parte de suelo, sedimento, una cantidad de cosas que cuando vengan las lluvias, esos sedimentos que queden aguas arriba van a bajar. Y es donde entra la otra visión de que es la planificación para emergencia y desastre. ¿Qué va a suceder en caso que no llueva? Aquí era una ley repetitiva, acumulativa y evolutiva todos los años. Cada vez que en temporada de lluvia se caían las casas, se inundaban las calles. Lo recuerdo. Se inundaba todo y todavía pareciera que está sucediendo eso. Simplemente hay que pasar por los barrios, más nada. Sí, pero también por una falta de planificación en general y por una serie de permisos inadecuados, por ejemplo, para construcciones, en algunos casos hasta invasiones de terrenos que no son aptos, ¿no? Entonces, eso es la corresponsabilidad también como sociedad de decir dónde sí, dónde no te ubicas, porque es como tan difícil lidiar con eso desde siempre. Desde que tengo uso de razón y como periodista me ha tocado atender ese tema. En la época cuando existía la planificación urbana, que era el ente encargado de buscar en forma clara cómo estaba distribuida la ciudad en Caracas, vamos a llevarla de esta manera. Aquí se construyó donde quería, donde venía en gana, donde se debía haber construido. El ejemplo clásico es que hay viviendas diseñadas por ingenieros arquitectos que están montadas sobre las cuencas de las quebradas, y todos lo sabemos, hay 10 estudios de lo mismo. Vemos con mucha preocupación que hay edificios que lamentablemente en zonas que son vulnerables por su suelo, son edificios muy vulnerables a la estructura y asociados a los suelos donde están ubicados, claramente están definidos. Ahora bien, seguimos cometiendo los mismos errores urbanos, seguimos cometiendo los mismos errores de las cuencas y quebradas, interviniendo en la cuenca agua abajo, de lo que nos viene sucediendo históricamente. Porque cada vez que llueve, no solamente ahorita, es el año 70, 50, que uno tiene razón histórica en el libro, vemos que las cuencas van a seguir reclamando sus espacios. Y porque además, en el caso de Caracas, estamos hablando de Caracas nada más, pero es un valle. Un valle completamente, claro, lleno de agua por todos lados. Exacto, entonces, yo de verdad que a mí esto me cuesta entenderlo, como en el tiempo siempre se pierde de vista algo que es esencial para el desarrollo de un país, como es la planificación, y para poder además acertar en las políticas. Cuando uno tiene la visión de una atención de emergencia y tiene la visión urbana, se nos complica la toma de decisiones. Porque uno está pensando cómo atender a una comunidad que vive, por ejemplo, en la avenida Padre Paraíso. Pero hay edificios construidos allí que no entra un camión de bomberos. Hay edificios que están construidos en la avenida Libertador que para atender una emergencia en el piso 5 es casi imposible que un carro bombero o una manguera llegue a ese piso. Porque el entramado interno es demasiado complicado. O abren la puerta de un pasillo y trancan la puerta del vecino. Con la puerta del otro y todo eso fue autorizado en su debido momento. Y sin autorización también. Se construyeron sin que permiso de nadie, simplemente porque somos así. Porque somos así. Y porque somos así, entonces, pues, ¿pero por qué nos pasan estas cosas? Y acuérdense que ahorita tenemos un tema también sísmico, que Caracas es altamente vulnerable a la parte sísmica. Históricamente también viene sucediendo terremotos históricos. Tenemos tiempo que se nos mueve Caracas. El año 67 hubo un terremoto difícil, como fue en ese año. Y se ha movido todo, que es la falla de San Sebastián. Y sin embargo, Venezuela, gracias a Dios, que no ha tenido ningún evento todavía. No, por difícil. Favor, y que siga siendo así. Que siga siendo así. Para sumar exactamente un movimiento. Pero hay que prepararse. Pero siempre, y lo decimos con frecuencia de acuerdo a las temporadas también. En este caso estamos hablando de la temporada de calor, los incendios forestales, pero siempre estamos advirtiendo cuando vienen las lluvias. E igual tenemos que reseñar, lamentablemente, después tragedias. Consecuencias terribles que pudieron haber yo lo bautizo, es un evento acumulativo y evolutivo.
que van cambiando en el tiempo, pero son los mismos eventos. Ujú. O sea, usted se pone a ver el mapa de fallas geotécnicas a nivel de Caracas, son los mismos. Exacto. Y sucede lo mismo en el Cíclico. mismo sector. Es cíclico, aparte de eso, ¿no? Bueno, lo de Vargas a mí me impresionó cuando después se hicieron análisis sobre las consecuencias de lo que fue el deslave. Y una de las conclusiones a las que se llegó en ese momento, o por la gente tenía respuesta a aquellas rocas gigantes que estuvieron Sí, años y los la gente cíclopes. decía, ya entiendo de dónde viene esto. Y había, bueno, cuando se revisaba la historia había ocurrido un hecho similar, solo que había menos gente. Ciertamente. Menos Hay un libro población. que se llama, de Eduardo Rohr, que se llama Inviernos Ruinosos de Venezuela, de 1900 y piquito, no me acuerdo el pico, que hablan de lo que puede suceder en Vargas. Y Vargas sigue siendo tan vulnerable como antes, con todos los eventos, todos los trabajos de ingeniería que se le hizo, sigue siendo vulnerable. Y se ha visto cuando haya... Porque que simplemente se olvidan que lo que viene del Ávila es sedimento y que comienzan a llenarse la agua abajo y ese sedimento va a generar el retorno a las aguas. como pasó. En definitiva, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo, tenemos que cerrar la primera hora, pero yo quisiera preguntarle, además como especialista en este tema, estamos hablando con Jorge Molina, fue comandante general de los Bomberos Metropolitanos de Caracas. ¿Por cuánto tiempo? 6 meses. ¿Por 6 meses? Sí, señor. Y que esa experiencia, me imagino que lo marcó mucho. ¿En qué periodo? En el 2010. 2010. ¿Cuál fue la emergencia mayor que le tocó cubrir a usted? Bueno, que yo vengo a los bomberos hace muchos años. ¿No? Tacoba, soy sobreviviente de Tacoba, Wow. estuve en Vargas, estuve en todos los incendios de la avenida de Tejería, bueno, infinidad de actos que en 30 años de servicio tuve la oportunidad Debe haber sentido frustración en algunos casos, bastante. ¿no? De no poder ayudar como quisiera. Sí, señor. Por Bastante. esos mismos recursos que usted también estaba comentando al inicio, que hacen Claro. falta para que puedan trabajar estos 400 que atienden a la Gran Caracas. Así imagínese. es. Debe haber más. Según las leyes internacionales, por cada 1000 personas debe haber 2 o 3 bomberos. Bueno, y la recomendación para nosotros, además, dentro de esta temporada en la que sí vamos a tener pues incendios forestales, como ya viene ocurriendo, 278 llevan contabilizado en lo que va de año. Yo sigo insistiendo que la preparación de las comunidades es importantísima. Ujú. Porque respecto a bomberos va a estar tardía, no por culpa de ellos, sino que hay muchas emergencias y no tienen la capacidad para atenderlas todas. Hay que prepararse como comunidad, como Redes y organizarse. Organizarse en todo lo que es primer auxilio, combate de incendios, desalojo, Sí, obligatoriamente. rara vez se hace eso, creo Sí. que nunca. No, sí se hace. Sí se hace, Sí, los bomberos lo hacían en lo que era el comité de emergencia local. claro, Que pero se hacían en los sectores populares, en las escuelas, que era el comité. era una iniciativa de los bomberos. No, era una iniciativa que surgió de FEDE hace muchos años, de la Conservación para las Instalaciones Escolares y el Ministerio de Educación. Se llevó a las escuelas, al centro universitario, se creó el Comité de Investigación de Riesgos de la Universidad Central de Venezuela, de situaciones previstas en el Pedagógico de Caracas, en la Católica. Eso es iniciativa, claro, de organizaciones públicas y privadas que van enseñando y educando, pero es raro que la misma comunidad se organice. Sí, ahí sí. En sectores populares como la trilla. En emergencias, en atención de emergencia sí. y primeros auxilios. Sí, señor. Ah, qué Se éxito. Muy bien. Se Entonces hizo, yo la que estoy se raspada. hizo y se sigue haciendo. Muy bien, eso es esencial. Sí, totalmente esencial. Así es parte de la responsabilidad que tenemos, además como población, porque el trabajo solo, por muchos recursos que tengan, tampoco lo pueden hacer como corresponde si nosotros no ayudamos como sociedad. Hay un detalle interesante que después lo comentaré. Que en otra oportunidad hacemos una segunda entrevista. Gracias por haber estado con nosotros, señor Jorge. Jorge Molina fue comandante, como decía, meses, pero toda la vida, muchos años trabajando además en los bomberos, atendiendo muchas emergencias, situaciones incluso extremas como fue lo de Tacoa o lo del deslave de Vargas. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Un honor siempre, un honor. Y sus cuentas, por cierto, para aquellos que se quieran comunicar. @Jorge Desastre, se llama así. Pero usted no es un desastre. Sí, bueno, así Jorge se llama, Desastres, para atender. Sí, así se llama, porque ya es una cuestión Sí, entiendo, y además queda rápido, Sí. por ahí lo pueden ubicar rápido. Gracias. Para un desastre, una emergencia, sí, uno agradece que sea un número rápido, una cuenta que sea fácil de recordar. 3:50.